Advertencia. Este video es únicamente con el fin de entretener, se tocarán temas que pueden ser de controversia para algunas personas, ver bajo su responsabilidad. SCP-230. El hombre más gay con vida. Categoría: Euclid. Descripción: SCP-230 es un hombre caucásico de contextura delgada y apariencia demacrada. SCP-230 mide 185 centímetros de alto, pesa 68.04 kilogramos, y parece tener 30 años. Lleva ropa de tonalidades brillantes y prefiere los colores rosa y amarillo. SCP-230 es una persona muy alegre que parece ser incapaz de experimentar emociones negativas. SCP-230 secreta un químico similar en su composición a la heroína a través de sus poros. Este químico ha sido llamado compuesto Censurado. Una vez secretado, se evaporará inmediatamente y contaminará el aire a su alrededor. El compuesto Censurado. parece ser efectivo en 30 partes por millón en su forma gaseosa. Cuando es inhalado, el compuesto Censurado. causa euforía extrema en sujetos humanos. Análisis en personal de clase D, bajo los efectos de SCP-230 indican que poseen niveles de dopamina 5 veces mayores a lo que se esperaría durante el clímax sexual. Los sujetos expresan deterioro similar a los efectos de la heroína, y se vuelven dispuestos a cumplir con cualquier solicitud que SCP-230 haga, siempre que ello no implique salir de la presencia de SCP-230. El compuesto Censurado. está presente en todos los fluidos corporales de SCP-230. La exposición es posible incluso en contacto con la piel de SCP-230. Esta exposición resultará en adicción inmediata. Los síntomas de abstinencia son extremos y tienen una tasa de mortalidad del 30%. Los síntomas incluyen pérdida de apetito, temblores, pánico, vómitos, diarrea, irritabilidad, demencia, locura, ceguera y hemorragias, aunque los síntomas varían de persona en persona. Estos duran alrededor de 2 semanas antes de disminuir. Los síntomas parecen estar determinados a cuánto compuesto Censurado. se expuso al sujeto. Aquellos que hayan ingerido cualquier fluido corporal de SCP-230, por ejemplo, saliva, sangre, etc., tienen una probabilidad de morir por abstinencia de un 100%. SCP-230 fue encontrado en un apartamento en Censurado. con 20 personas actuando como sus sirvientes. SCP-230 parece haber limitado activamente el número de personas que se exponen a él. Varios cuerpos de personas expuestas fueron hallados en la entrada. Cuando se le preguntó por ellos, SCP-230 respondió: el lugar se estaba llenando de gente, así que le pedía a unos pocos que dejaran de respirar. SCP-230 parece estar bajo los efectos del compuesto Censurado. pero no parece estar deteriorado de ninguna forma. Los intentos de alterar el estado de ánimo de SCP-230 han demostrado ser ineficaces. El uso de varias drogas que se sabe causan depresión solo dio lugar a que SCP-230 produjera más compuesto Censurado. y por lo tanto no fueron efectivas. SCP-230 es un individuo muy amigable y cándidamente entablará conversación con cualquier persona. SCP-230 no es consciente de cómo o dónde comenzó a secretar compuesto. Censurado. Cuando se le preguntó sobre su pasado, SCP-230 respondió que ha estado secretando compuesto Censurado. durante tanto tiempo como puede recordar. SCP-230 prefiere hablar sobre cosas que considera buenas o gay. SCP-230 tiene cierta fijación psicológica con la palabra gay. Cuando se le pidió que se describiera a sí mismo, SCP-230 usó la palabra gay 6 veces, la frase más gay 4 veces, y la frase el más gay una vez cuando SCP-230 se refirió a sí mismo como el hombre más gay vivo. En la imagen se muestra el compuesto. Censurado. Nota del Dr. Censurado. La preocupación de SCP-230 con la palabra gay no tiene nada que ver con su orientación sexual. SCP-230 no parece poseer una orientación sexual debido a la falta de interés completa en el sexo.
Esto tiene sentido, pues SCP-230 parece experimentar la misma cantidad de placer en cualquier actividad, haciendo el sexo innecesario. Apéndice 230-1. La investigadora de clase 2 Censurado. fue accidentalmente expuesta al compuesto Censurado. durante el estudio. Censurado. Fue detenida y enviada a tratamiento por la duración de sus síntomas de abstinencia. Luego de un mes, Censurado. fue liberada luego de ser purgada por el equipo médico. 2 meses más tarde, Censurado. fue encontrada intentando irrumpir en el área de contención de SCP-230. Censurado. Reaccionó violentamente e hirió a varios miembros de personal antes de ser detenida. Censurado. Fue eliminada luego de la examinación, y se han tomado precauciones para prevenir más de estos casos. Documento 230-4436-B. Datos eliminados. Procedimientos especiales de contención. SCP-230 está mantenido en una habitación segura en el sitio. Censurado. La habitación debe tener un sistema de ventilación controlado para que el aire que salga pueda ser apropiadamente filtrado antes de reingresar al sistema regular de ventilación del complejo. Se debe dar a SCP-230 cualquier cosa que pida que no viole los procedimientos estándar de contención SCP. La puerta está en posición de bloqueo de forma automática cada vez que se cierra y solo se puede abrir desde fuera de la habitación. El personal que entre a la habitación de SCP-230 debe llevar puesto un traje contra materiales peligrosos completo con su propio suministro de oxígeno. Todo aquel expuesto al aire en la celda de SCP-230 o que entre en contacto físico con SCP-230 o cualquiera de sus fluidos corporales debe ser contenido y mantenido para observación por no menos de un mes. El personal que aún exhiba síntomas de SCP-230 luego de este tiempo debe ser eliminado. Si el personal es purgado y liberado por el equipo médico del sitio luego de un mes, deberán ser transferidos y tendrán prohibido el contacto con SCP-230. Debido a los eventos recientes, los sujetos que hayan sido expuestos y purgados están obligados a someterse a exámenes psicológicos regulares. Si en el momento del examen el personal presente cualquiera de las características que se muestran en el documento 230-4436-B, el personal debe ser eliminado. Nota: el sujeto ha realizado varios intentos de escape utilizando a personal expuesto a SCP-230. Esto representa una amenaza baja, debido al hecho de que el personal expuesto está muy afectado por lo general. Sin embargo, los individuos afectados se volverán violentos con el fin de permanecer en la presencia de SCP-230. Fin del reporte. Sígueme y comenta cuál otro SCP deseas conocer.